Nosotros invertimos dinero en los códigos ISRC, códigos UPC, que son de lanzamiento, son códigos de rastreo de cada música, de cada lanzamiento dentro de la red de música mundial. Sí, hay una red mundial, es como si fuese un blockchain más o menos, y se maneja a través de estos códigos, los cuales tienen un precio. O sea, cada lanzamiento cuesta dinero. No es muy caro, estamos hablando de $2, $3, $1, dependiendo. Hay muchos por qué depender de eso, pero la cantidad es bien baja. Pero bueno, invertimos en el arte del lanzamiento. Déjenme mostrarles aquí algunos artes de Delicious para que vean, ¿no?, cómo nosotros invertimos tiempo y dinero. Aquí están nuestros 2 sellos. Ahí pueden ver las artes que tenemos en Delicious. Son todas hechas a mano por mí. Yo las dibujo en el celular y luego las paso a Photoshop. Y eso requiere tiempo de mi carrera. Tiempo que yo podría estar haciendo otras cosas que me darían dinero también. ¿Me entienden? Entonces, yo pongo en la balanza qué es importante para mí. Y para mí, mi marca es muy importante, como para que yo mismo haga las artes. No es que yo no confíe en otros profesionales, sino que aún no he encontrado el profesional correcto que tenga que encargarse de esto, que le entienda a nuestras vibes, ¿no? Luego tenemos la inversión de master. Los tracks que recibimos normalmente son DJ masters, o sea, masters de prueba. Y nosotros tenemos nuestro ingeniero de sonido con el cual nosotros ya tenemos una negociación predeterminada desde hace mucho tiempo, ya que trabajamos constantemente, el cual, por cierto, se llama Control Mastering. Para los que no saben, pueden seguirlo, el cual tiene un costo mucho más elevado de lo que un código ISRC. Una master profesional, dependiendo del tamaño de la empresa de mastering, puede variar entre una empresa pequeña, $50, no sé qué tan confiable sería eso, de los 50 hasta los $3,000. Músicas de Britney Spears, una master debe costar unos $3,000 más o menos, porque ya son músicas con 180 canales y son músicas pop, por ejemplo, pero en música electrónica puede ser normalmente gastar $180, $100, y bueno, imagínense cuántos dólares, ¿no?, por cada track. Eso es una inversión más que nosotros hacemos como marca. Nosotros nos encargamos, ¿no?, de la promoción. Enviamos, por ejemplo, aquí pueden ver que nosotros promocionamos bastante. Por ejemplo, esto de aquí es un artículo, son varios artículos, la verdad, del último lanzamiento que tuvimos en colaboración con Bunny Tiger, y esto cuesta dinero. No es que ellos dijeron, ay, me gusta el lanzamiento, vamos a publicar un artículo. Las empresas trabajan de esta forma, ¿no? Y para eso tenemos un agente de PR, el cual también tiene un precio. Entonces, todo esto aquí nosotros nos encargamos. Y al final, también los videos, nosotros los hacemos, tienen un costo, los videos animados. Estar en Beatport Hype, por cierto, para los que no saben, esto que dice Hype de Beatport cuesta dinero mensual. Entonces hay una inversión muy grande por detrás de cada lanzamiento, en el cual nosotros, cuando tú firmas con Delicious, por ejemplo, nosotros no agarramos y te decimos, ya, escúchame, va a ser $30 el master, va a ser $20 el arte, $20 los videos, va a ser esto de $100 de PR, aquí te va la cuenta, pásanos ese dinero si quieres lanzar. No funciona de esa forma. Aquí jugamos justo. ¿Y cómo es jugar justo? Nosotros tenemos nuestra base de inversión mensual. Entonces nosotros vamos a gastar ese dinero en tu lanzamiento si nosotros creemos en él. Luego, después de 6 meses más o menos, como artista, tú tienes todo el derecho de entrar en contacto con el sello discográfico y preguntar sobre los statements, o sea, las ventas y los plays, streams de tus músicas. Normalmente un contrato de sello discográfico, como por ejemplo de Delicious, solamente te paga a partir de que hayas hecho por lo menos $50 de ventas, según el contrato. ¿Por qué ese número mínimo? Porque si vende menos, solamente el envío de PayPal a tu cuenta va a costar un porcentaje muy alto de lo que podría llegar. Entonces preferimos enviar montos más grandes, ¿no? Entonces, el momento en el que tú llegas a los $50 para arriba, tú puedes ya cobrar tu dinero, tu parte. Y en ese momento, en el momento en el que llegamos al momento de pagar, ahí es donde vamos a ver todos estos costos. Los costos de las artes, los costos de los PR, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos precios va a ser equilibrado mitad y mitad. Yo como productor, yo como
sello discográfico, yo voy a poner 50% de mi dinero para esa inversión y tú vas a poner 50% de tu dinero para esta inversión, pero solamente va a ser cobrado cuando venga el dinero. Si tu música no llega a vender tanto como esperado y no cubre los costos, nosotros no vamos a cobrarte nada. Eso es algo que ya lo tenemos calculado como sello discográfico. Sabemos que algunos lanzamientos no van a entrar al top 100, algunos lanzamientos no van a vender bien, algunos lanzamientos no van a tener muchos plays. Y eso es súper normal y eso se llama el factor de riesgo dentro de un sello discográfico. Pero si tú eres profesional, si eres empresario, entenderás muy bien que a veces no vale la pena tomar riesgos. Y por eso nosotros abrimos tanto las puertas a nuevos talentos como tú aquí en Delicious. Mind control.